5 cosas que destruyen tu relación con Dios. Número 1, falta de comunicación con Dios. Y es que muchos de nosotros constantemente estamos viendo a Dios como si Él fuera algo externo a nosotros, como que si para encontrarlo, para conocer su sabiduría, para encontrar su santidad, tenemos que estar haciendo algo en específico, como por ejemplo la oración. Mas dice la Biblia en 1 Corintios 6, de que nuestro cuerpo es como un templo en donde habita y mora el Espíritu Santo de Dios, que significa que Dios mismo está viviendo adentro de nosotros. Él no se va cuando nosotros nos vamos de la iglesia. Él no se va cuando nosotros dejamos de orar. Él siempre está ahí. El Espíritu Santo jamás sale de nuestro cuerpo. Cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando estamos disfrutando con nuestra familia, con nuestros amigos, y también cuando estamos pasando por nuestro peor momento, Él está ahí para consolarnos, para ayudarnos, para hacernos más fuertes. Pero el detalle es este, y es que muchas veces nosotros no sabemos o simplemente queremos ignorar que Él está ahí, recordando que cuando pecamos, Él también está ahí y contristamos su corazón. Díganme qué mayor cercanía hay que esta, cuando nosotros estamos conscientes de la eterna presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a actuar, vamos a pensar conforme a ese hecho. Va a hacer que nosotros nos acerquemos más a Él, enamorándonos de Él, adorándole en todo momento, hablando con Él más seguido, aprendiendo más de Él a través de la lectura de su palabra. Quiero que tengas la visión de que el Espíritu de Dios está siempre contigo y que su santidad y todos los frutos del Espíritu Santo también te acompañan. Solo tienes que aplicarlos. 2. Prioridades mal enfocadas. Dice la Biblia en Mateo 6:33 que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero lo triste de todo esto es que muchas veces nosotros estamos más enfocados en otras cosas, como por ejemplo nuestro trabajo, nuestros estudios, el colegio, la universidad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras finanzas, y dejamos a Dios de lado. ¿Qué? Nos olvidamos de algo tan importante. Recordemos que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que nosotros estamos como peregrinos, y que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Eso significa que el tiempo que viviremos acá en la tierra es muy corto comparado a la eternidad que nos espera en Cristo Jesús. ¿Por qué nos afanamos tanto en nuestra riqueza, nuestro trabajo, nuestra carrera, en nuestra autoimagen, estética, condición física? Dejamos de lado a Cristo cuando lo hacemos. Ojo, no digo que preocuparse por estas cosas esté mal. Claro, preocupémonos por tener buenas finanzas, preocupémonos por estar bien con nuestra familia, por nuestro trabajo y nuestra carrera. Pero tenemos que preocuparnos en ello teniendo en cuenta que Dios es más importante que todas las cosas que consigamos en este mundo. Lo más importante en la vida de un cristiano es, como dice la oración, traer el reino de Dios a la tierra, en llevar ese mensaje de salvación a toda criatura. El vivir una vida de santidad y enfocarnos en acumular tesoros no acá, sino que allá. ¿Cuál es el enfoque de mi trabajo? Llevar el evangelio a través de mi trabajo. ¿Cuál es el enfoque de mi estudio? Llevar el evangelio a través de mi estudio. ¿Cuál es el enfoque de mis finanzas? Llevar el evangelio a través de mis finanzas. ¿Cuál es el enfoque de mi vida? Buscar el reino de los cielos, buscar a Dios y a su reino en todo momento y llevar el evangelio. Haz esto, piensa de esta manera y te aseguro que estarás mucho más cerca de Dios. 3 pecados no confesados. Dice la Biblia en Efesios 4:30 que no debemos entristecer al Espíritu Santo con la forma en la que vivimos. Recordemos que Él nos ha santificado. ¿Recuerdan que les dije antes de que ese Espíritu Santo de Dios habita en nosotros 24/7? Ese Espíritu Santo que es Dios, Él detesta el pecado. Por eso mismo es que cuando nosotros pecamos y pecamos y pecamos, nos estamos alejando más y más y más y más de Dios, y nuestra relación con Él se va destruyendo. Un ejemplo, cuando David, el rey que era conforme al corazón de Dios, peca contra Él al acostarse con Betsabé, la mujer de Urías. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú. Cuando nosotros pecamos, nos burlamos de Dios, tanto de su persona como del pecado. En el video pasado, en donde hablo de cómo salir de la adicción a la pornografía, a la fornicación, la inmoralidad sexual en general, que si no lo has visto, te lo dejo acá.
Estudiamos primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8, que dice que cuando nosotros pecamos no solamente despreciamos el mandato de Dios, sino que también lo estamos menospreciando a Él mismo. Lo que quiero decir es que cuando nosotros pecamos, practicamos el pecado, ya sea la pornografía, que forniques con tu novio o novia, o tienes un rencor para esa persona que tú y yo conocemos, cuando lujuriamos, cuando envidiamos, cuando mentimos, cuando cometemos todo tipo de pecado, lo que estamos haciendo en realidad es burlarnos de Dios y de su autoridad. Dice en Hebreos 10 que es como que si nosotros pisoteáramos la sangre de Cristo. Y también contristamos al Espíritu Santo que vive adentro de nosotros. Por eso mismo, para que estemos más cerca de Él, Él nos llama a una vida de santidad, para estar en mayor cercanía con Él. ¿Quieres que Dios esté más cerca de ti? Entonces abandonemos ese pecado en específico que nos es de Dios. 4. Falta de compromiso. En Apocalipsis 3:16 dice que Dios tiene repulsión a los que no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios. Dice textualmente, te vomitaré de mi boca. Nosotros sabemos que no solo a Dios, sino que a todo el mundo les gusta una persona que sea decidido. Alguien que es firme con su decisión y no anda como un barco en una tormenta dando vueltas que sí, que no, que sí, que no. Asimismo, a Dios le gusta que cuando tú empieces tu vida cristiana, no te muevas de ahí. No vuelvas a tu pasada manera de vivir, con los malos amigos que antes tenías, con los vicios que antes tenías, con las mañas que antes tenías. Cuando estamos en un bando por un momento y estamos en otro bando en otro momento, vamos a ser semejantes a un hombre que tiene un pie en una cubeta con jabón y el otro pie en una cubeta con lodo y basura. Si eres nueva criatura, tú detestas el pecado, tú detestas el mal, tú te deleitas en la ley del Señor y lo buscas día tras día. Vamos, no te desanimes. Escoge entregarte completamente al que completamente se entregó por ti. Cristo, Él sin reservas se dio a sí mismo completamente por amor a ti que estás viendo este video. Cristo fue decidido. Él lo dio todo. Y gracias a eso es que tanto tú como yo somos salvos. Así que, ¿por qué no lo haces tú también? Número 5 y no menos importante, la arrogancia. ¿Sabías que sin querer queriendo muchas veces podemos convertirnos en Dios? Ay, Christopher, ¿por qué decís estas cosas? Porque sin querer queriendo, gracias a nuestra arrogancia, podemos quitar a Dios de nuestro panorama de vida. Podemos vivir una vida completamente normal sin tomarlo en cuenta a Él. Despertamos, comemos, vamos al trabajo, a nuestros estudios y después de eso llegamos a nuestras casas, cenamos, miramos el teléfono para relajarnos y nos volvemos a dormir y ese ciclo se repite indefinidamente. Ni oramos, tenemos una oración de quizás un minuto, no leemos la Biblia. Es como si viviéramos el día a día confiándonos, pensando que nosotros podemos solos y que Satanás es débil. No. El hecho que nosotros pensemos que nuestras habilidades y conocimientos son suficientes por sí solos y no reconocer la necesidad constante de un guía, Jesucristo, y de la gracia y perdón de Dios, eso es arrogancia. La arrogancia puede llevarnos a una desconexión espiritual, al confiar en mí mismo en lugar de Dios y alejarme de su voluntad y de su propósito para mi vida. La humildad, por otro lado, me acerca a Dios. Por más que yo esté ocupado, ocupada, por más que yo tenga 1000 cosas que hacer, yo siempre voy a tomar mi tiempo para Dios porque yo reconozco que yo no soy independiente y que yo dependo de mi Padre Celestial todos los días de mi vida. Que tomo, aunque sea 20, 30 minutos de mi día para orar, leer la Biblia, ver un pequeño sermón, una meditación, para irme edificando más y más en la palabra del Señor, para agarrar fuerza y reconocer mi vida en Cristo. En resumen, es muy importante que estemos conscientes de estas 5 cosas que pueden estar arruinando nuestra relación con Dios. Al reconocerlas y trabajar en ellas, podemos fortalecer nuestra conexión espiritual, experimentar una vida llena de paz y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.